Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de drama turco predilecto. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para destapar los secretos mejor guardados de la farándula otomana. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha mantenido en vilo a medio mundo, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, todavía duele, ¿verdad? Esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la chispa que encendió las pantallas en Senkalkapm, el romance que todos queríamos creer que duraría para siempre. Pues bien, la burbuja explotó y las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se acabó el amor entre Hande y Kerem? ¿Será que las agendas apretadas, las presiones mediáticas o terceras personas influyeron en el desenlace? Durante semanas hemos estado recopilando información, atando cabos sueltos, consultando fuentes cercanas a la pareja, y créanme que ha sido una tarea titánica para traerles la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad posible. Porque en el mundo del espectáculo, ya lo saben, las cosas nunca son lo que parecen. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de intrigas, rumores confirmados y alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos con el drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Aquí les traemos todos los chismes jugosos del mundo del entretenimiento turco, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Descubramos por qué Kerem y Hande rompieron. Vamos a empezar desenmarañando la madeja de rumores. Porque, seamos honestos, desde el momento en que se hizo pública la ruptura, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de celos profesionales, de desacuerdos irreconciliables sobre el futuro. Un verdadero culebrón venezolano. Pero, ¿cuánto hay de cierto en todo esto? Para empezar, es importante entender el contexto en el que se desarrolló su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder en estos casos, la ficción terminó traspasando la realidad. Lo que comenzó como una amistad y admiración mutua, pronto se convirtió en un romance apasionado. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se volvieron inseparables. Se les veía juntos en todos lados, compartiendo momentos de complicidad, riendo a carcajadas y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Su relación era un torbellino de emociones que contagiaba a todo el equipo de producción. Y por supuesto a los fans, que no podían dejar de shippearlos. Almohadilla Anker se convirtió en un hashtag viral, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja. Pero como todos sabemos, la fama tiene un precio. La presión mediática era constante y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Los paparazzi los seguían a todas partes y las revistas del corazón no dejaban de publicar noticias sobre su relación, muchas veces exageradas o directamente inventadas. Esto sin duda generó estrés y tensión en la pareja. Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son personas muy ambiciosas y con una carrera en ascenso. Ambos tienen proyectos personales muy importantes, y a veces era difícil conciliar sus agendas. Los viajes, los compromisos laborales y la falta de tiempo para estar juntos empezaron a pasar factura. Y aquí es donde entran en juego las famosas diferencias irreconciliables. No se trata de un único problema, sino de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo. Uno de ellos, según nuestras fuentes, era la visión que tenían sobre el futuro de su relación. Hande, al parecer, estaba más enfocada en construir un futuro juntos, en sentar las bases para una relación a largo plazo. Kerem, por su parte, era más reacio a comprometerse a ese nivel. Él prefería vivir el presente y disfrutar del momento, sin pensar demasiado en el futuro. Esta diferencia de perspectivas generó discusiones y desacuerdos. Hande sentía que Kerem no estaba tan involucrado como ella en la relación, que no la priorizaba lo suficiente. Kerem, por su parte, se sentía presionado y agobiado por las expectativas de Hande. Otro factor que influyó en la ruptura fue la intensidad de su relación. Al principio esa pasión desbordante era emocionante y estimulante. Pero con el tiempo se volvió agotadora. Los celos, las inseguridades y las constantes discusiones terminaron desgastando la relación. Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son personas muy temperamentales y con personalidades fuertes. A veces sus diferencias chocaban y generaban conflictos. Y como en toda relación, no siempre eran capaces de comunicarse de manera efectiva y resolver sus problemas de forma constructiva. Por supuesto, también hay que mencionar la influencia de terceras personas.
No nos referimos necesariamente a infidelidades, aunque seamos honestos, en el mundo del espectáculo nunca se puede descartar nada al 100%. Más bien, nos referimos a la presión de sus familias, amigos y representantes. Cada uno tenía su propia opinión sobre la relación, y a veces intentaban influir en las decisiones de Andy y Kerem. Esto obviamente no facilitó las cosas. Pero ¿cuál fue el detonante final? ¿Qué fue lo que hizo que la pareja decidiera poner fin a su relación? Aquí es donde la información se vuelve más confusa y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que fue una discusión particularmente fuerte durante un viaje a las Maldivas. Otras que fue una decisión mutua y consensuada, después de meses de terapia de pareja. Lo cierto es que a finales de enero de 2022 se hizo pública la noticia de su ruptura. Y como era de esperar, las redes sociales estallaron. Los fans de Almohadilla Anker no podían creerlo. Muchos se negaban a aceptar la realidad y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, se sintieron traicionados y decepcionados. Las críticas y los insultos no tardaron en aparecer, y tanto Ande como Kerem tuvieron que soportar una ola de odio y negatividad. En medio de todo este caos, ambos decidieron mantener silencio y no dar declaraciones a la prensa. Prefirieron proteger su intimidad y evitar alimentar aún más el morbo mediático. Sin embargo, a través de sus redes sociales, dejaron entrever que estaban pasando por un momento difícil y que necesitaban tiempo para procesar lo sucedido. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande se ha enfocado en su carrera como actriz y modelo, y ha participado en varios proyectos exitosos. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en series y películas, y ha expandido sus horizontes como productor y empresario. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado oficialmente ninguna relación. Parece que ambos están disfrutando de su soltería y priorizando su crecimiento personal y profesional. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Esta es la pregunta del millón. Y sinceramente nadie tiene la respuesta. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse varias veces, así que no podemos descartar nada. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la ruptura de Ande y Kerem fue un proceso doloroso y complejo, con múltiples factores que influyeron en el desenlace. No fue un cuento de hadas que terminó mal, sino una relación real, con sus altibajos, sus desafíos y sus propias dinámicas. Y como toda relación, llegó a su fin. A veces las cosas no funcionan, por mucho que queramos que sí. Y eso no significa que haya culpables o víctimas. Simplemente significa que dos personas tomaron caminos diferentes y decidieron seguir adelante por separado. Lo importante es que tanto Ande como Kerem puedan encontrar la felicidad y la paz en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y que los fans aprendamos a respetar sus decisiones y a apoyar sus carreras, sin idealizar ni juzgar sus vidas personales. Porque al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y sueños. Y merecen ser tratados con respeto y comprensión. Y ahora, llegamos al final de este largo y detallado análisis sobre la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, analizado los factores que pudieron influir en la decisión y tratado de ofrecer una visión lo más objetiva posible de lo sucedido. En resumen, podemos decir que la ruptura de Ande y Kerem fue el resultado de una combinación de factores, como la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias irreconciliables y la influencia de terceras personas. No hubo un único culpable, sino una serie de circunstancias que llevaron a la pareja a tomar caminos diferentes. Tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Y aunque la posibilidad de una reconciliación no está descartada, parece que ambos están disfrutando de su soltería y priorizando su crecimiento personal. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y que hayan podido comprender un poco mejor la complejidad de esta historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos un día más en nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir trayéndoles los mejores contenidos sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y secretos del mundo del espectáculo turco. Adiós, besos, y hasta la próxima. Pero esperen, mis chismosos, que aún no hemos terminado.
Porque, como les dije al principio, esta historia tiene muchísimas capas, y todavía quedan algunos detalles jugosos por revelar. Así que tomen un respiro, recarguen sus palomitas y prepárense para la parte 2 de este drama turco, porque aquí vamos. Profundizando en las diferencias irreconciliables, es crucial analizar más allá de la simple etiqueta. No basta con decir que Hande quería un futuro y Kerem prefería vivir el presente. ¿Qué significaba realmente ese futuro para Hande, y por qué Kerem sentía tanta resistencia a comprometerse? Según nuestras fuentes, esas que nos han costado sudor y lágrimas conseguir, créanme, Hande veía en Kerem a su compañero de vida. Ella soñaba con formar una familia, tener hijos y construir un hogar juntos. Para ella, la relación no era solo un romance pasajero, sino una inversión a largo plazo. Ella quería oficializar la relación, quizás con un compromiso, y empezar a planificar su futuro juntos. Kerem, por otro lado, tenía una visión diferente. Si bien amaba a Hande y disfrutaba de su compañía, no se sentía preparado para dar el siguiente paso. Él valoraba su libertad e independencia, y temía que un compromiso formal limitara sus opciones y lo encasillara. Él quería seguir explorando sus pasiones, viajando por el mundo y enfocándose en su carrera, sin sentir la presión de tener que cumplir con las expectativas de una relación tradicional. Esta divergencia en sus aspiraciones vitales generó una fricción constante en la pareja. Hande se sentía frustrada porque percibía que Kerem no estaba tan comprometido como ella, que no la veía como su prioridad. Kerem, por su parte, se sentía sofocado por las expectativas de Hande, que sentía que no le permitía ser el mismo y que lo obligaba a hacer cosas que no quería. Pero no solo se trataba de planes a futuro. También había diferencias en sus personalidades y en la forma en que manejaban el estrés y la presión mediática. Hande es una persona más reservada e introvertida, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Kerem, en cambio, es más extrovertido y sociable, y no tiene tanto problema en compartir detalles de su vida personal con los medios. Esta diferencia en sus estilos de vida generó roces en la pareja. Hande se sentía incómoda con la exposición mediática constante, y le preocupaba que su relación fuera objeto de chismes y especulaciones. Kerem, por su parte, no entendía por qué Hande era tan reservada, y sentía que ella estaba exagerando la importancia de la opinión pública. Además, ambos tenían formas diferentes de lidiar con el estrés y las dificultades. Hande tendía a encerrarse en sí misma y a evitar los conflictos. Kerem, en cambio, prefería hablar de sus problemas y buscar soluciones de manera activa. Esta diferencia en sus mecanismos de afrontamiento generó malentendidos y dificultó la comunicación entre ellos. Y ahora hablemos de la famosa intensidad de la relación. Como les dije antes, la pasión desbordante que sentían el uno por el otro al principio de la relación se convirtió con el tiempo en un arma de doble filo. Los celos, las inseguridades y las constantes discusiones terminaron desgastando su conexión. Los celos eran un problema recurrente en la relación. Ambos eran conscientes de su atractivo físico y de la atención que recibían por parte de otras personas. Esto generaba inseguridades y desconfianza, que se manifestaban en discusiones y reproches. Hande, en particular, era muy celosa. Le costaba ver a Kerem rodeado de otras mujeres, y le preocupaba que él pudiera sentirse atraído por alguien más. Kerem, por su parte, trataba de tranquilizarla y asegurarle que ella era la única mujer en su vida, pero sus esfuerzos no siempre eran suficientes. Las discusiones eran otro factor que contribuía a la tensión en la relación. Ambos eran personas muy temperamentales y con personalidades fuertes, lo que significaba que no siempre estaban de acuerdo en todo. A veces sus diferencias chocaban y generaban conflictos que escalaban rápidamente. Además, ambos tenían dificultades para comunicarse de manera efectiva. A menudo se malinterpretaban el uno al otro y terminaban diciendo cosas que no querían decir. Esto generaba resentimiento y dificultaba la resolución de los problemas. Y no podemos olvidarnos de la presión de sus familias, amigos y representantes. Como les dije antes, cada uno tenía su propia opinión sobre la relación, y a veces intentaban influir en las decisiones de Hande y Kerem. Las familias de ambos, por ejemplo, tenían expectativas muy altas sobre la relación. Querían verlos felices y exitosos, y les presionaban para que tomaran decisiones que consideraban que eran las mejores para su futuro. Los amigos de Hande y Kerem también tenían sus propias opiniones sobre la relación. Algunos les apoyaban incondicionalmente mientras que otros eran más críticos y les advertían sobre los peligros de una relación pública. Los representantes de ambos, por último, se centraban en los aspectos profesionales de la relación. Querían asegurarse de que su relación no afectara negativamente sus carreras, y les aconsejaban sobre cómo manejar la presión mediática y proteger su imagen pública. Toda esta presión externa, sumada a las dificultades internas de la relación, terminó pasando factura.
Ande y Kerem se sentían cada vez más agobiados y frustrados, y empezaron a cuestionarse si realmente valía la pena seguir luchando por una relación que parecía estar destinada al fracaso. Y ahora, mis chismosos, llegamos al momento más esperado, el detonante final, que fue lo que hizo que Ande y Kerem dijeran basta y decidieran poner fin a su relación. Como les dije antes, la información sobre este punto es confusa y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que fue una discusión particularmente fuerte durante un viaje a las Maldivas. Otras que fue una decisión mutua y consensuada, después de meses de terapia de pareja. Lo que sí podemos confirmar es que en los meses previos a la ruptura, Ande y Kerem estaban pasando por un momento muy difícil. La tensión en la relación era palpable, y ambos se sentían cada vez más distanciados el uno del otro. Intentaron solucionar sus problemas, buscando ayuda profesional y tratando de comunicarse de manera más abierta y honesta. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron superar sus diferencias. Finalmente, a finales de enero de 2022, tomaron la difícil decisión de separarse. Fue una decisión dolorosa y difícil, pero ambos llegaron a la conclusión de que era lo mejor para su bienestar emocional. La noticia de su ruptura causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Almohadilla Anker no podían creerlo, y muchos se negaban a aceptar la realidad. Ande y Kerem recibieron una ola de odio y negatividad por parte de algunos fans, que les acusaron de haberles engañado y de haber destruido sus sueños. Pero a pesar de la presión mediática y la reacción negativa de algunos fans, ambos decidieron mantener silencio y no dar declaraciones.